estamos frente a un fenómeno que tiene características sociales, entonces es un fenómeno difícil de describir por todas las aristas que tiene. Evidentemente, los adolescentes están encabezando la lista de chicos que deciden quitarse la vida. Lamentablemente, estas estadísticas se van ampliando, es decir, tenemos cada vez más cantidad de personas que se quitan la vida. Se incrementó en la brecha etaria, en la franja etaria. Exacto. De cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. El año pasado, en la Argentina, se quitaron la vida 3.571 personas. Eso da aproximadamente 9 personas por día, ¿sí? De esas 9 personas por día, la mitad son jóvenes, hasta 34 años. Hay mucha producción en las redes, en distintos foros y demás, de cómo generarse determinados cortes. Pero las redes difunden esto, no entiendo. Hay personas como que hacen tutoriales de autolesiones, ¿no? Sí, es muy difícil dar un parámetro, es muy difícil dar un patrón, porque se corresponde con situaciones muy singulares. Hay algo sí a recomendar. La buena manera de llegar al joven, al adolescente. La buena manera significa poder escuchar. Hay algo de la intimidad necesaria para un adolescente. Pero también hay cierto temor a preguntar de parte de los padres. Cuando uno genera ese espacio de confianza y es un referente, no necesariamente te tenés que enterar de todo. La publicidad dice que no hay límites. Para un adolescente es tremendo. Jugar a las escondidas y esconderse es muy bueno. Sí. Siempre y cuando te descubran. Bienvenidos a una nueva Border Session. Otra vez, hoy nos vamos a ocupar de salud mental y de adolescentes, preadolescentes y jóvenes, porque las cifras realmente son inquietantes, son alarmantes. Argentina se ha convertido en el país de Latinoamérica con más casos de personas que deciden quitarse la vida y además en las autolesiones en adolescentes han crecido. Quienes trabajan en escuelas así lo observan. Hay también estadísticas escalofriantes, porque también las autolesiones que no terminan con una situación de, ya saben que no lo podemos decir, pero bueno, de suicidio o no sé, le pondremos un bip, han aumentado entre un 7 y un 46,5% de adolescentes y un 38,9% en jóvenes universitarios. Todos estos datos son recabados de una investigación y un libro que han publicado los licenciados Daniel Korinfeld y Daniel Levy, que se llama Autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes. Daniel Levy está aquí para contarnos cómo es en esta nueva pandemia también de salud mental y qué podemos hacer los padres, los conocidos y los entornos de estos adolescentes, jóvenes y jóvenes universitarios. Gracias por estar en Border. No, por favor, gracias por invitarme. Es dramático esto que acabo de leer, me impresiona mucho y no sé si fue común antes de la pandemia la situación de las autolesiones y quisiera que me dé la explicación de qué significa ese comportamiento en un adolescente. Es difícil porque las conductas a las que te referís son amplias y son complejas. Digo, cada una de las situaciones singulares tiene, digamos, también su propia historia. Pero estamos frente a un fenómeno que tiene características sociales, entonces es un fenómeno difícil de describir por todas las aristas que tiene. Evidentemente, los adolescentes están encabezando la lista de chicos que deciden quitarse la vida. Lamentablemente, estas estadísticas se van ampliando, es decir, tenemos cada vez más cantidad de personas que se quitan la vida. ¿Esto es a partir de cuándo que comienza a subir? Hace más o menos 30 años atrás, a esta parte, se fueron incrementando la cantidad de personas que se quitan la vida. Me imagino ¿sí? Que es multicausal seguramente. Es multicausal. Sí, pero ¿cuáles son los efectos o las cuestiones que han aparecido en los últimos 30 años que podrían incidir o que ustedes encuentran en la clínica que inciden en estas complejas situaciones? A ver, hay algo a destacar, María Julia, que a mí me parece importante. Esa cifra se fue incrementando en la cantidad total, pero se incrementó muchísimo en la edad joven. Por un lado tenemos las estadísticas que se incrementan, que me gustaría que las pongamos en números reales de personas que deciden terminar con su vida. Y por otro lado, quiero que me cuentes si varió la edad. Sí, notoriamente varió la edad. Mira,
Te voy a dar una cifra del año pasado. El año pasado en la Argentina se quitaron la vida 3.571 personas. Eso da aproximadamente 9 personas por día, ¿sí? De esas 9 personas por día, la mitad son jóvenes, hasta 34 años. El número de incidencia en esa porción de juventud es de 10 a 19 años la mayor cantidad. Es decir, tenemos entre púberes y adolescentes la mayor cantidad de sucesos de personas que se quitan la vida. O sea, entre todas las personas que, además, estamos hablando de registros oficiales, ¿no? Que podemos Totalmente. tener otros números que sean los reales, pero entre la cantidad, esta escalofriante de personas que deciden terminar con su vida, se incrementó en la brecha etaria, en la franja etaria, Exacto. de cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes, sí. Hubo un corrimiento. Antes teníamos mayor cantidad de adultos que se quitaban, adultos mayores sobre todo, que se quitaban la vida. Hoy tenemos la mayor cantidad de jóvenes que se quitan la vida. Es la segunda causa de muerte en la Argentina de adolescentes. La primera causa son los accidentes, entre ellos los accidentes de tránsito. Pero la causa de muerte violenta, como se llama Es a estos esta. fenómenos, es esta. Sí. Ahora, ¿cómo se explica esto? Ya sé esto de lo multicausal que hablábamos hace un rato, ¿no? Pero ¿qué relación tienen las autolesiones? Porque a mí esto siempre me ha impresionado mucho, ¿no? Cómo una persona, probablemente sin un final tan trágico, empieza a dañar su propio cuerpo. ¿Qué puede hacer que decida la autoagresión, que decida, digamos, conscientemente en autoagredirse? ¿Qué pasa en la psiquis de esa persona? Bien, interesante la pregunta. Mira, vamos a diferenciar algunas cosas que me parecen importantes también para el tema que estás tocando. En principio nosotros ponemos en duda la palabra decisión, ¿sí? Ok. En el sentido de que hay una decisión consciente como un adulto que decide algo, ¿sí? Son tendencias que a veces, algunas son impulsivas, algunas tienen que ver con otros condicionantes. La otra cosa que me interesa diferenciar es que no toda situación de autolesión implica necesariamente un anticipo de una situación de querer quitarse la vida, ¿sí? Sí es importante, porque algunas derivan en estas situaciones, es importante tener en cuenta el motivo de una autolesión y qué es lo que está generándose en esa autolesión. Pero digo, en una práctica que ustedes tienen, más la investigación del libro, ¿podrían detectar 4 o 5 factores que Sí. disparen esto? Sí. Vayamos primero por las autolesiones. En líneas generales, las autolesiones lo que hacen es generarse una lastimadura física que evite o que calme o que de alguna manera trate de subsanar un dolor psíquico, ¿sí? Pero ¿cómo una autolesión va a calmar? Es paradójico, pero es así. Digo, la angustia de un dolor psíquico, es decir, aquello que no sabemos bien que nos está afectando, se suple por un dolor físico. El dolor físico es controlable en tanto y en cuanto me lo genero, y por otro lado tiene una perdurabilidad, mientras que el dolor psíquico no tiene esa perdurabilidad. O sea, sería como Un falso calmante, por decirlo de alguna sí, manera. que, a ver, lo O pongo, un intento fallido de querer resolver una situación. lo pongo en términos de, por ejemplo, tengo un dolor enorme, me lleno de trabajo para tapar, por ejemplo, un duelo que no puedo afrontar. Bien. Entonces, genera una situación de estrés, que el estrés Bien. duele y genera incomodidad, pero duele menos que Bien. un duelo. Sí. Una cosa así. Sí, y aparte, digamos, todo el proceso de subjetivación adolescente está muy vinculado al cuerpo. Entonces el cuerpo también es un registro corporal importante de esa Yo no angustia. recuerdo cuando yo era adolescente algún amigo que haya pasado por esto. No recuerdo que se haya hablado de esto, tal vez pasaba. Ajá. Estamos hablando, no sé, de los 90s. ¿Es algo nuevo esto? Tiene cierta novedad, tiene cierta vigencia, tiene también cierta transmisión a partir de las redes, de ciertas conductas así que imitativas, identificaciones en relación a gestualidades y conductas de los adolescentes. Es cierto que aparece como un fenómeno novedoso el lastimarse. También aparece más visible, ¿sí? Porque no es un fenómeno absolutamente nuevo, es un fenómeno que era muy oculto. Generalmente tiene que ver con rituales personales,
con cierto lugar o posición de intimidad para generarlo. Hay mucha producción en las redes, en distintos foros y demás, de cómo generarse determinados Perdón, pero las cortes. redes difunden esto, no entiendo. Hay personas como que hacen tutoriales de autolesiones, ¿no? Sí. Eso es una locura. Es una locura. Es como... Sí, es una de las tantas locuras que tenemos en la época actual. Sí. No son de fácil acceso, no son fácilmente rastreables, son procesos de internet muy por debajo de lo habitual, pero La son deep internet, esa. ese tipo de conexiones, ese tipo de vínculos, pero sí, como vos lo señalaste, bueno, hay tutoriales, hay recomendaciones, hay maneras de ejercer estos cortes sin producirse, digamos, una lastimadura mayor. Esto tendría que ver con los cortes. Que dan cuenta de qué? De una situación de sufrimiento, de una situación de inestabilidad. Vos mencionaste la situación de duelo, es decir, alguna pérdida que no se tramitó o cuesta mucho tramitar, ¿sí? Distinto es aquellos que deciden quitarse la vida, y por eso yo no quería mostrar, digamos, como una situación... Como que era una consecuencia, con una una cosa de la consecuencia otra. o una cosa evolutiva, digamos, ¿no? Empezás así, terminás así. No es exactamente así, aunque es sí un registro importante saber que alguien se está lastimando. Ahora, es muy difícil, creo, como padre de adolescente o de joven que universitario, más difícil todavía, detectar esto. ¿Cuáles son los puntos de alarma? Bien. A ver... Porque si sucede en la intimidad, si sucede en lugares a donde no se puede acceder, y si es escondido y está todo como en una cosa secreta, ¿cómo el padre primero que muy pocos padres, digo que la depresión adolescente no se demuestra de la misma manera que la depresión adulta, por lo tanto, No. primero hay que detectar eso, Sí. porque son situaciones de chicos que están cursando una depresión, ¿o no? O un enojo. Depresiones, angustias, digamos, la depresión forma parte de un cuadro particular. Hay otros cuadros también parecidos, similares o cuadros psicopatológicos diferentes, y algunos cuadros que no necesariamente revisten una característica psicopatológica. Una de las cosas que nosotros decimos en el libro, que no es que lo decimos nosotros solamente, digamos, está mostrado por la ciencia, digamos que quien lleva a una resolución así no necesariamente se corresponde con un cuadro psicopatológico. Ahora vos me preguntabas... ¿Cómo hace un padre? ¿Cómo hace un padre o una madre? En líneas generales lo que aparece es un retraimiento importante. Muchas veces aparece una situación de clausura de cualquier tipo de emotividad, palabras, sensaciones, afectos y demás. En general hay situaciones de cambios bruscos en el carácter, en las conductas, en las compañías, en el tipo de actividades, en el tipo de motivaciones. Es muy difícil dar un parámetro, es muy difícil dar un patrón, porque se corresponde con situaciones muy singulares. Hay algo sí a recomendar, que no tiene que ver con la detección como si yo tuviera un checklist y a ver si algo de esto me corresponde. No tiene señales de alarma como un diagnóstico, claro, ¿no? No, porque la realidad no acompaña esas situaciones. Digamos, estos eventos lamentablemente suceden tanto para chicos que se los ve externamente exitosos como chicos que se los ve que están atravesando una situación crítica, ¿sí? O sea, que no tenemos muchos indicios más que la buena comunicación, la buena manera de llegar al joven, al adolescente. La buena manera significa poder escuchar, poder dar un espacio de interlocución. No, pero acá yo lo que veo de los padres de adolescentes que conozco es que los chicos no quieren hablar con los padres. ¿Qué pasa ahí? Porque ese espacio para que... noto padres persiguiendo adolescentes para que les digan algo y chicos escapándose de los padres para no decirlo. Una cosa así. Me gusta la figura. Yo creo que si vos perseguís a alguien para que te diga algo, lo que estás generando es que el otro no te diga nada. Que no diga nada. En general, digo... Pero si lo dejás ahí solo, ¿qué onda? Bueno, pero hay cierto prejuicio respecto de lo que puede hacer un joven, o lo que puede decir un joven, o las ideas que pueda tener un joven, o las características que pueda tener un joven. Hay una censura que es bastante
habitual en relación a las características, a los modos, a las motivaciones. Generar un espacio Validación. de validación, de escucha, de saber en qué está, qué cosas le interesan. Digo, las preguntas telegráficas se responden telegráficamente. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Bien, ya está. Ujú. Suficiente, digamos. El formulario lo conocemos todos. Ahora, preguntas que sean un poco más personales, preguntas que tengan que ver con intereses, compartir preocupaciones propias. Claro. Hablar de algunas cosas que a nosotros nos pasan como adultos, decir, che, ¿sabés que me pasó tal cosa? Vos. Y ahí te encontrás con un joven que ve tu realidad de una manera diferente, Claro, comparte porque otra manera de ver las cosas. hay padres que creen que está mal compartir, digamos, con sus hijos algún tipo de preocupación, y esto lo que hace es que también el chico dice, bueno, si vos no me contás nada, o lo ve, lo observa, o sea, observa que hay un doble discurso, observa que hay algo que está pasando en la casa que no se cuenta o que se caretea. Entonces, ¿por qué no puede caretear la suya, no? Totalmente. Y me parece que en esa situación, yo quiero decir un par de cositas porque me parece que son importantes. Conservar el lugar de adulto es tener un rasgo de asimetría en el vínculo. Es decir, yo tengo una responsabilidad sobre mi hijo que mi hijo no la tiene para conmigo en cuanto es hijo, ¿sí? Obvio. Yo tengo una responsabilidad de crianza. Pero sí puedo tener una comunicación mucho más horizontal. Lo que no significa que me voy a desprender de las responsabilidades que tengo como adulto. En esa comunicación más horizontal también puedo dar a conocer mis ideas, mis preocupaciones, mi manera de ver las cosas y confrontarla o acompañar las ideas o las opiniones de mi hijo o de mi hija. Buscar opinión también, porque eso es validar su pensamiento. Exacto. Hay algo que aparece muy fuerte, y esto, digamos, como dato. Aquellos que deciden quitarse la vida, en general, han perdido un referente como persona, ¿sí? Un referente que puede ser un referente afectivo, un referente que puede ser una persona adulta que hasta ese momento lo sostenía, un referente puede ser la pérdida de algo en un lugar social, digo, una pertenencia a un equipo, a un grupo, a una institución. Es decir, algo en relación a una pérdida, ¿sí? Bien. Vos me preguntabas cuáles pueden ser las causales. Esta es una. ¿Esos lugares de pertenencia son presenciales o pueden ser virtuales? Porque hay padres que creen que sus hijos se están sociabilizando por redes. Y no sé, ¿es así o no? Está buena la pregunta. Yo creo que no es ni blanco ni negro. Me parece que las redes solamente no alcanzan y solo en la presencialidad hoy no se vive. Ujú. Digamos, los chicos tienen una mix. interacción mix todo el tiempo. Es muy común encontrarte con pibes que se la pasan chateando hasta las 3 de la mañana, se encuentran al día siguiente en el colegio y ni se saludan. Y chatearon 3 horas seguidas. ¿Sí? O la inversa, digamos, se la pasaron hablando y después se intercambian y me clavó el visto. No, hasta ahí llegó. ¿Sí? Es decir, hay una interacción permanente. Ahora, es cierto que nosotros estamos frente a... Vos hablaste del algoritmo de YouTube. de YouTube. Bueno, los algoritmos de las redes también te van uniendo exclusivamente con gente similar a vos, permanentemente. Sí. O sea, hay como Un sesgo de pertenencia. sesgo de pertenencia, pero muy marcado, con identidades muy consolidadas y con características muy comunes, lo que hace que te muestra que ese universo, que es heterogéneo, cada vez es más homogéneo, aunque es más chico, ¿sí? Entonces, esa pertenencia en esa conectividad también es siempre más de lo mismo Claro. y no de lo diverso. Ok. Cuando ingresa lo diverso, cuando aparece, digamos, la diversidad, aparecen diversas cosas, digamos, diversos horizontes, diversas opiniones, diversas miradas. Claro, también de ahí viene un poco la cultura de la cancelación, ¿no? Porque si es posible a través de una vía virtual cancelar a alguien porque no piensa como yo, entonces también me pierdo la riqueza de poder contraargumentar, debatir y conocer gente distinta, Sí. ¿no? Entonces ahí empieza como una especie de aislamiento y del híbrido sociabilidad, social, ¿no? Sí. Y vuelvo un poquito para atrás en relación a lo que me preguntabas respecto a los padres, porque en general es una preocupación, ¿viste? De ¿Cómo ver, bueno, cómo comunicarse y demás.
En general, bueno, me gustó esta imagen que vos decías de la persecución en términos de, bueno, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Eh, hay algo de la intimidad necesaria para un adolescente, Sí. ¿sí? Pero también hay cierto temor a preguntar de parte de los padres. Sí. Y ese temor a preguntar tiene que ver con interiorizarnos acerca de la vida del otro. Pero le pasa con el hijo, pero le puede pasar con el sobrino, le puede pasar con un amigo, ¿sí? Sí, pero Yo- también está mal. Yo que pregunto a todo el mundo todo, es como que me siento fuera de época, porque yo le hablo a los nenes y me miran los adultos como diciendo, ¿por qué hablas con tu hijo? Qué chiquito. Como si fuese que estoy por cometer un. No sé, me gusta hablar con los nenes, entonces Claro. hablo con niños que no conozco, pero me miran como raro, ¿viste? Como que no es tan habitual bueno, no es tan habitual hablar con los nenes como hablar. Yo como Mira, me acuerdo que hablaba con yo mis tengo padres, digo. la experiencia de trabajar en escuelas. Sí, Cuando se da un espacio de confianza para un adolescente, lo celebran, claro, cuando hay una escucha real, claro. no una impostación de esa escucha, no, a ver, decime, nene, qué es lo que querés decir. No, te quiero escuchar, digo, quiero saber de qué estás pensando. Primero aparece para uno la novedad. Y es conmocionante para muchos adultos encontrarse con cosas que no esperaban. Con lo cual, Y muchas aparte veces... es un laburo, porque si Claro, vos te confrontás con eso, tenés que claro, hacer algo. Si claro, no, pasa claro. y es así, se Exactamente. corta. Entonces, viste, hay algo de esto de mejor no le pregunto, Sí, ¿sí? Mejor no me entero, sí, ¿sí? Cierta necesidad de ignorar, ¿sí? sí, Cierto temor también a qué me van a cuestionar o qué sí. me van a decir, ¿sí? Entonces se va como ahondando esa brecha, esa distancia cada vez más. Entonces terminamos en comunicaciones telegráficas Ajá, y enojos que vos no sabés de dónde provinieron, sí, o mutismos que no tenés idea de dónde están. sí. Entonces, todos esos cuadros Eso no hablan... sé, esos mutismos selectivos, ¿qué onda? O sea, son también, son cosas que yo tipo, o sea, hasta mi marido que tiene un hijo de 24 años, me acuerdo que cuando el pibe se quedaba mudo, igual, había que ir a la casa de la abuela, había que ir a la casa de la... Era como algo normal, sin, ¿cómo te puedo decir? Como que es algo que aparece ahora, que un chico puede decidir no hablarle a alguien y no participar de escenas familiares o cosas así, ¿no? Porque sí. Ujú. No sé si es un poder que se le concede, si los chicos cambiaron, ¿qué onda? No Porque sé, es como una novedad. a mí me parece que hay algo a poder pensar. Sí, eh, y cuando digo pensar, es un ejercicio pensar. sí. Digo, no es habitual pensar, es hacer una pausa, Ujú, pensar dónde está parado uno, cómo es el vínculo que tiene. Digamos, alguien decía, yo no elijo a los hijos, pero sí elijo el vínculo que quiero tener. Yo claro, elijo cómo acercarme, yo trato de tramar algo con ellos. No colmarlos de sus necesidades solamente. claro. No va por ahí la cosa solamente. Hay algo a generar, Sí, ¿sí? Y te decía, cuando uno genera ese espacio de confianza y es un referente, no necesariamente te tenés que enterar de todo, porque claro. no, digamos, cada cual mantiene su Su intimidad, privacidad. su privacidad, pero sí de aquellas cosas que son importantes o que tienen que ver con... O también ponele, sabes que hay algo que te está ocultando, pero podés acercar y decirle qué onda ahí, si te cortan, decir, bueno, acá estoy. O Claro, sí, tipo, exactamente, sabe que estoy, te mandaste esta macana, o no te gusta importa. alguien, sabés que Sí, estoy, por si sabe que querés. estoy. Sí, ya, Sí, si tipo. necesitas algo más, sabe que estoy. Sí, es re importante. Eh, Generalmente cuando se llega a estas decisiones que son lamentables, que Sí, que son son duras, que duras. son... todo ese proceso del que estamos hablando, de habilitar un habla, una escucha, una posibilidad, un referente, una posibilidad de confianza, no estuvo. Entonces, en vez de poder pensar en qué cosas son las que yo tengo que ver, a ver si este es un chico que está en riesgo porque, que es probable, tenemos algunos indicadores que nos preocupan, yo me remitiría más a cómo regenerar ese vínculo con el adolescente, ¿sí? En todos los órdenes, no solamente en la relación paterno-materno-filial, en todos los órdenes. Yo pienso en esto que decimos siempre en autismo, que es que el diagnóstico no tape al niño, Ujú. ¿no? Y acá, cuando son personas neurotípicas, viste que es más fácil de cancelar al adolescente. Él es así.
Claro. Él tiene ese carácter, hay que respetarlo. Entonces te sentís que sos pro porque decís Sí. hay que respetarlo, que soy pro, pero en realidad capaz que no querés meterte a conocer lo real. O sea, Sí. y Y las el adolescente, particularidades. no No es está tonto. siendo. Ah, claro, también. Ni siquiera está siendo, Tal cual. está transitando. Mm. Y es ese clivaje que uno le da, que es un atributo que termina identificando y que dice, este pibe es así, lo posiciona en un lugar donde no necesariamente está. Está bien, pero nosotros también nos decían así. Totalmente. A mí me decían, pato criollo, cada paso una cagada. Yo, tipo, Sí. y me quedó eso y me lo decía yo todo el tiempo de que yo era como que me mandaban todo el tipo mocos y no. O sea, hacía cosas muy bien todo el tiempo para salir adelante. Pero digo, ¿por qué nosotros eso lo superamos y no hicimos este tipo de síntoma? A ver, está buena tu pregunta, porque en general la dificultad que tenemos para Porque si pensar... no, ¿cómo sobrevivieron todas las generaciones Bien, antes? porque las condiciones eran otras. Ajá. Las condiciones socioculturales eran otras. Las características sociales eran otras. Nosotros la adolescencia la vivimos como una etapa de vulnerabilidad. Sí. Hoy hay una etapa de vulneralización, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno llega a la adolescencia es vulnerable Sí. porque está reconstruyendo su subjetividad, está Ujú. armando su propio perfil, está armando su propia identidad. Ujú. La vulnerabilización viene con todos los ingredientes sociales que impiden que eso sea un transcurrir fluido. Ok. ¿Sí? Claro, eso no Con- existía. Bueno, existía de otra manera. Aparecen otros rasgos. Pero era con menos velocidad, con menos capacidad de ataque. O sea, no te estaban No. de 10.000 puntas. Era Mira, como algo más. Hay algo que hoy preocupa permanentemente a los más jóvenes, a los adolescentes, y es determinar con anterioridad si voy a ser exitoso o voy a ser un fracaso. Ujú. Como si esto lo definiera cuál es mi futuro. Sí. ¿Se entiende? Y los parámetros para ser exitoso y los parámetros para indicar que hay un fracaso son altísimos y tienen una cuota de exigencia psíquica enorme. Ujú. Entonces, muchos pibes, o bien se desencantan rápidamente de la vida por no llegar a estos parámetros de éxito, que son parámetros idealizados, que nadie llega. Digo, basta recorrer las redes, basta ver cuáles son las figuras que aparecen como idealizadas, cuáles son los cuerpos que aparecen idealizados, cuáles son los consumos que aparecen idealizados, y un montón de pibes quedan por fuera de esa posibilidad. Sí. Otra característica, digamos, de los pibes que llegan a estas decisiones, los pibes, las pibas, tienen que ver no solamente con el desencanto del mundo, sino con la sobreexigencia del mundo. Y tener que dar pasos sobre situaciones que muchas veces los confrontan con sus limitaciones. Y estas limitaciones parecerían como determinantes. No hay posibilidades de volver a empezar. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo lo que digo es que lo que creo o lo que me cuestiono es, yo también me sentía limitada, todos nos sentíamos limitados en algún momento de nuestra vida, todos pensamos que nos iba a ir mal, todos tuvimos miedo, a todos nos pasó que nos sentimos menos que otros. yo te voy a nombrar algunas cosas para que vos entiendas la diferencia. No, pero digo, no tenía expuesto delante mío 18 o 10.000 posibles personas más exitosas que yo. Capaz que conocía una. Sí, está bien. Pero está bueno, lo que señalás está bueno, pero no solamente por la cantidad, sino por la cualidad. Parecería Ok. que vos no llegás a eso. No te da el cuerpo, no te da la cara, no te da la fisonomía, no te da tu registro de exigencia, no te da el rendimiento que tenés, ¿sí? La publicidad dice que no hay límites, Claro. no hay límites. Para un adolescente es tremendo. Es bajón, es bajón. ¿Cómo no hay límites? Porque Sí, hay límites. si no hay límites, no me muero. Hay límites, Claro que claro sí. que sí hay límites. Y es necesario registrar que hay un límite. Es más, el límite es la vida. Ujú. El primer límite es Tal la cual, vida. ¿Se tal entiende? cual. Entonces,
ese tipo de condicionamiento que hay hoy es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es tiene multillegada, o sea, ya no es... Absolutamente. No es que y aparte, te enterás por un cartel de la calle, o sea, no hay manera que no te enteres. Exactamente. Estás expuesto todo el tiempo a estos mensajes. Entonces, un poco para cerrar en el sentido de qué podemos hacer como padres de niños, ya empezar a cultivar este tipo de vínculos a donde existan conversaciones reales con personas reales, porque esto de hablar de los chicos en la mesa como si los chicos no estuviesen, tipo, no, él es así, le va, no, pero nunca habilitar, ¿no? Uno antes participaba un poco más de las, bueno, yo hablo de mis recuerdos, ¿no? Pero participaba en el debate familiar. Total. Y hay muchos chicos que ahora están con la Play allá, con el iPad, en otro pedo, digamos. Sí. Pero no hay espacio en la mesa para que metan un bocado. O sea, no hablan con los adultos. Sí, cuando no, los más chicos les dan un celular para que se entretengan. Por eso te digo. Sí. Pero ahí, si ya a los 7 el pibe no te habla, imagínate a los 15. O sea, no sé. Claro. Es como no podés reconstruir a esa edad algo que no forjaste antes. ¿No? Es muy jodido. Es más difícil. No es imposible. Es más Total. difícil. Es más difícil. Y a mí me parece que, a ver, hay algo que me resulta importante también mencionar. La relación de un padre, una madre con un niño no es la misma que con un adolescente. Digo, hay algo también a tramitar como adultos del cambio que significa ese vínculo. Del cambio. Digo, vos ponías, por ejemplo, esto de la persecución. Cuando era niño, yo ya sabía con quién se juntaba, dónde iba, cuáles eran los padres, etc. Cuando empiezas a tener autonomía, cuando empiezas a ser independiente, no lo sé. Sí. No lo sé. Y es lógico que no lo sepa. Es un mundo nuevo que está conquistando. Hay una figura que a mí me gusta usar para describir a los adolescentes, que es el deambulador. El deambulador anda por la casa queriendo explorar los rincones. Bueno, es un deambulador de la vida. Digamos, va pesquisando a ver cómo es el mundo, qué cosas hay, ¿sí? Y se entera del mundo. Nos está faltando relatarles el mundo. Tal cual. Contarles qué sabemos nosotros del mundo, qué cosas no nos gustan del mundo, cuáles son los riesgos de este mundo, cuáles son las expectativas de cambio de este mundo. Esa es una situación que converge, digamos, en una conversación. No hay posibilidad. No, y aparte, esa es la manera en la que se transmitieron de generaciones en generaciones los valores, las emociones. O sea, yo sé cuál era la visión, la cosmovisión del mundo de mi viejo. Claro. Me la contó 1000 veces, lo charlamos, ¿entendés? Claro. Y me puedo sentir identificada en muchas. Ahora, si no hay un relato, si no hay un relato de nuestros orígenes, si no hay un relato de dónde venimos, de esto, de lo otro, bueno, casi que la identidad es más difícil de construir en la adolescencia, Totalmente. porque ¿qué te agarras? Totalmente. Si no tenés, nunca le dieron la importancia a esa raíz. Para mí era muy importante esa raíz, porque Total. me la ponían en preponderancia en la charla, ¿no? Sí. Era de venís de acá, venís así, o sea, y somos así, y hacemos esto. Me parece muy, muy interesante Mira, esto que decís. hay una figura que nosotros la tomamos en el libro y me parece que está bueno. Hay un psicoanalista inglés fallecido ya, Winnicott, bastante conocido, que decía, jugar a las escondidas y esconderse es muy bueno, Sí. siempre y cuando te descubran, siempre y cuando te sepan dónde estás, digamos. Entonces hay algo de ese ocultamiento del adolescente que es necesario ¿Pero para vos decís que le gusta que uno lo descubra al adolescente? En algún sentido sí. Ah, bueno. Por lo menos que sepa dónde estoy. Sí, claro. Sí. Por supuesto que también hay una parte de la adolescencia que transcurre fuera de la visión de los adultos. Y es necesaria también. No, pero el hecho de descubrirlo significa que estás interesado en él. Estás queriendo saber dónde estás. Estás queriendo descubrirlo. Bueno, abajo vamos a dejar todas las líneas de ayuda para las personas que estén transitando, adolescentes o adultos que quieran ayudar a adolescentes, jóvenes, personas, seres humanos, a transitar momentos de dolor, que adviertan que pueda estar sucediendo esto en sus casas, todos los números de ayuda para poder evitar llegar a
finales trágicos. También vamos a dejar el link y vamos a poner acá en la foto del libro que acaban de sacar los licenciados y bueno, a prestar atención, a generar estos diálogos, a volver un poco al origen, ¿no? Ujú, sí. Y no sé si querés agregar alguna otra cosa más. No, a ver, me parece importante no culpabilizar a los adolescentes, tratar de empatizar con situaciones. Muchas veces la autorreferencia de cómo atravesamos la adolescencia no es No los ayuda porque me necesariamente... tenés podrido, no me cuentes Claro, más, que vos claro, eras mejor que yo. Que sí, vos... o que vos hacías esto, Sí. yo hacía lo otro. Nos podemos acordar nuestro viejo, yo a tu edad, sí. Claro. Pero no nos olvidemos que también para nosotros fue una etapa más allá de que Dolorosa. que también había que atravesar y que, bueno, que tiene ingredientes en esta época totalmente diferentes Y que no nos corramos. y que los podemos sorprender, nos podemos sorprender, dejarse sorprender. A ver, hay algo que para mí es, para ir cerrando, Hannah Arendt hablaba de los que recién llegan al mundo, ¿sí? Y cada uno de ellos trae algo novedoso. Enterarse de esa novedad es una sensibilidad, de lo contrario la aplazamos. Muchísimas gracias. No, a vos. Muy amable. Los invito a compartir este material con todas las personas que crean que les puede servir, a suscribirse a Border, a darle like a esta nota y a notificarse justamente para ver todo el material que vamos subiendo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.